¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo Lupillo Rentería y les doy la bienvenida a su canal. Hoy les traigo el tutorial para fabricar este escritorio de madera que tengo aquí en mi setup. Este está súper resistente porque lo hice con triplay de pino de 16 milímetros de espesor. La cubierta o encimera tiene 4.8 centímetros de espesor porque junté 3 partes porque necesitaba que estuviera lo más resistente posible. Y esto es porque como está muy largo, no quería que se fuera a curvar. Así que yo aquí me puedo subir y puedo bailar hasta un zapateado aquí arriba y no se va a curvar. Todo lo que es su perímetro cuenta con un perfil de aluminio y su difusor plástico porque aquí cuenta con iluminación LED. En un momento más la vamos a encender para que puedan verla. Aquí de este lado, lo que es la cajonera del lado izquierdo, cuenta con 4 cajones, pero como ven no hay jaladeras. Esto es porque yo no quería que estuvieran las jaladeras aquí, no quería verlas ni quería golpearme en ellas, pero tampoco quería hacer una ranura, entonces simplemente coloqué correderas de push and open para simplemente presionar y que el cajón se abriera. Y como además son de extensión, nos dan acceso total al cajón, no hay ningún rincón que quede dentro. Y en la parte de arriba simplemente hice un cajoncito pequeño para guardar cosas como cables, baterías, cosas así. Aunque yo aquí lo que tengo es un desorden porque no tengo idea de cómo arreglarlo. Acá en el otro mueble, del otro lado, los cajones de abajo son exactamente igual que los 3 que tenemos en el otro lado, pero aquí dividí prácticamente a la mitad y aquí me quedó un cajoncito un poco prácticamente cuadrado. Está vacío porque aún no tengo cosas para poner en él. Pero lo importante de esto es que aquí este compartimento está diseñado, está hecho porque aquí tengo un no break. Yo lo necesito porque aquí donde yo vivo la energía eléctrica falla mucho y pues se me echa a perder el trabajo, las ediciones o todo eso. Y por eso era muy necesario el no break. Aquí tengo 2 interruptores. El primero sirve para energizar todo el escritorio, todo lo que hay en él. Con el simple hecho de presionar este botón ya hay energía en todo. Y el segundo lo tengo para energizar nada más todo lo que es la iluminación LED, para cuando no quiera que estén encendiendo simplemente apago aquí. En este caso lo voy a encender para que ustedes las vean en acción. Estas son completamente direccionables, ustedes pueden elegir por segmentos. Pueden elegir un segmento, pintarlo de un color, pueden poner efectos por segmento, pueden hacer lo que ustedes quieran. Pero lo mejor de todo esto es que al hacerlo nosotros mismos es muy económico, tanto la iluminación como el escritorio. Si ustedes no saben usar herramientas, yo les recomiendo que aún así me acompañen a ver el video, porque podrían ir con un carpintero y él les va a dejar un escritorio incluso mejor que este, porque los carpinteros pueden hacer trabajos mejores que yo. Pueden elegir el color de la tinta, pueden elegir los materiales, lo que ustedes quieran, y aún así, aún yendo con un carpintero, les va a salir mucho más económico que si van a comprarlo en la tienda. Y como ya vieron, es algo que les va a durar para toda la vida. Entonces, es todo lo que tengo que decir por el momento y nos vamos directamente con el tutorial, así que nos vamos al taller. Primero voy a cortar un triplay a 66.7 centímetros y voy a hacer lo mismo 2 veces más para tener 3 piezas de la misma medida. Esta sierra de mesa la hice yo mismo, pero no tengo tutorial porque eso fue hace muchos años, pero les dejo una etiqueta al video donde improviso una con la sierra circular. Aquí tengo una de las partes de 66.7 centímetros. Para colocar la guía medí 2 metros y le resté 3.8 centímetros, que es lo que hay del final de la base de la sierra al disco. Ahora solo tengo que cortar y voy a hacer lo mismo en las otras 2 piezas. Ahora estoy colocando un PTR y 2 soleras prensados a la mesa de trabajo para que me sirvan como tope, pero se puede usar cualquier cosa que tengan a la mano. Ahora coloco la primera parte con la cara bonita hacia abajo y me aseguro que no tenga acerrín sobre ella. Aquí estoy colocando pegamento blanco del que se usa en carpintería por toda la pieza. Ahora voy a colocar una segunda pieza. Esta es indiferente hacia donde le dejen la cara. También le voy a colocar varias prensas para que se vaya pegando mientras le coloco el pegamento para colocar la última pieza.
Para aplicar el pegamento estoy usando un pedazo de lámina calibre 26 a la que le hice unos dientes para esparcir de una mejor manera el pegamento antes mencionado. Ahora coloco la última pieza, asegurándome que estén bien recargadas a las soleras y al PTR. Al volver a prensar estoy usando pedacitos de triplay para que no se marque nuestra pieza, porque esta será la parte que va a quedar hacia arriba. Aquí tengo nuestra pieza, esta es la cara que va a quedar hacia abajo. Estas líneas perimetrales las tracé a 2.5 centímetros. De este perfil a esta línea tengo 23 centímetros y en el otro lado hice lo mismo. Ahora perforo con la broca avellanador de 1/8 en cada cruce de las líneas. Después voy a colocar pijas Quadrex del número 8 por pulgada y media. Después marqué cada 10 centímetros sobre las líneas y ahí voy a perforar con la broca avellanador. Antes de colocar las pijas estoy prensando para que las tres piezas estén bien juntas. No olviden poner un pedacito de triplay por la parte de abajo, la cual será nuestra cara superior. Por último coloco las pijas y voy a hacer esto por todas las líneas. Esto fue necesario porque usé un pegamento que ya tenía tiempo en el taller y no pegó como debería, así que les recomiendo usar un pegamento que recién acaben de comprar. Para enderezar el corte tengo este triplay prensado. Está a 9.3 centímetros del corte. Esta es la medida que da mi sierra circular de la base al disco, más 1 milímetro más, que es lo que voy a cortar. Aquí les muestro cómo preparé el lado largo para enderezar el corte. Aquí estoy cortando tiras de 3.2 centímetros de una tabla que tiene un espesor de 18 milímetros. Al comprarla pedí que me la cepillaran dejándomela a ese espesor. Aquí hay que usar empujadores o unas maderas lo más largas posibles para no cortar nuestros dedos. Ahora realizo un corte a 45 grados en una de nuestras tiras. La coloco alineando el corte de 45 grados en el fondo y en la parte de enfrente coloco la escuadra rápida para marcar el siguiente corte. Después lo llevo a la ingleteadora para cortar sobre la marca. Ahora voy a llenar una botella de glaseado con el pegamento de carpintero. Aquí estoy colocando pegamento sobre nuestra madera y para fijarla voy a usar la clavadora con clavos de pulgada y media en calibre 16. Después coloco la del otro lado y por último las partes más largas. Aquí estoy cortando por la mitad, una parte de las que nos sobraron al principio. Ahora estoy cortando a 61 centímetros y voy a repetir este proceso con otra pieza de las que nos sobraron al principio. Ahora estoy pasando las cuatro partes de 61 centímetros por la sierra para dejarlas exactamente igual pero a 60 centímetros.
De la tercera parte que nos quedó al principio, vamos a cortar una parte de 46 centímetros y después vamos a pasar la de 46 centímetros una vez más por la sierra, pero ahora a 45 centímetros, pasando el corte que acabamos de hacer por la guía de corte y después cortamos una segunda pieza de 45 centímetros. Ahora vamos a pasar las 4 partes de 60 centímetros y las 2 de 45 centímetros por la sierra para que nos queden de 54.5 centímetros. Esto lo hago para que nos queden exactamente igual y así podamos armar sin ningún problema. Aquí tengo 2 triplay de 54.5 centímetros de ancho por 60 centímetros de largo. La parte de 45 centímetros por 54.5 centímetros será la parte superior. Ahora tengo una de 45 centímetros de ancho por 52 centímetros de largo. Esta será la tapa trasera. Para el piso vamos a usar un triplay de 45 centímetros de ancho por 52.5 centímetros de largo. Ahora coloco la tapa por el lado de 52 centímetros sobre los laterales. Coloco también un pedacito de triplay por cada lado, haciéndola coincidir perfectamente por este perfil. De esta manera marqué las líneas. Después ajusté la escuadra combinada a la primera línea para trazarla hasta el otro lado. Después di la vuelta y tracé la línea por la cara contraria. Por último repetí el proceso con la segunda línea y también marqué el segundo triplay. Ahora coloco la parte superior en una prensa esquinera. Enseguida le coloco el pegamento por el perfil que voy a unir. Después coloco uno de los laterales y aprieto la prensa. En la parte de arriba me aseguro que estén bien alineados y coloco un clavo de 1,5 en calibre 16. Enseguida coloco otro clavo en la parte de abajo. Aquí estoy empujando al centro del triplay porque está un poco curvo y así voy a ir colocando clavos cada 5 centímetros. Después voy a colocar la tapa trasera sin olvidar colocar el pegamento por los cantos que vamos a unir. Aquí me aseguro que la tapa esté bien sentada sobre el lateral y le coloco el primer clavo. Después repito el proceso, pero ahora clavando en el lateral. En la esquina me aseguro que estén bien alineadas las 3 partes y empiezo a clavar como hicimos antes. Ahora vamos a colocar la parte que va a ser el piso de nuestro mueble. El mueble 1 se quedará tal cual lo acabamos de armar y ahora les muestro lo que haremos con el mueble 2. Aquí tengo un triplay de 22 centímetros, el cual usé para trazar las líneas que ven dentro del mueble. También usé un pedacito de triplay de 16 milímetros para trazar la segunda línea y este proceso lo realicé en las 3 caras del mueble. Por la parte de afuera repetí el mismo proceso, pero colocando el triplay de 16 milímetros al principio del mueble para que así las líneas me coincidan con las de la parte interna. Esto hay que hacerlo por las 3 caras del mueble. Aquí tengo un triplay de 52.9 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho.
Con la escuadra combinada marqué en 2 de sus esquinas a 2 centímetros de cada perfil y después corté con la caladora. Ahora coloco pegamento en los 3 cantos que vamos a unir. Después introduzco el triplay haciéndolo coincidir con sus líneas para evitar en la medida de lo posible el escurrimiento del pegamento. Ahora tengo un triplay de 20 centímetros, con el cual voy a repetir todo el proceso anterior para colocar otra división. Esta pieza mide 22 centímetros de ancho por 52.9 centímetros de largo y la parte que va hacia arriba le hicimos el mismo saque de 2 por 2 centímetros. Y vamos a repetir el proceso anterior para colocarla. Ahora voy a cortar una tira de 6.4 centímetros de ancho de una tabla de 30 centímetros por 2 centímetros de espesor. Ahora estoy cortando tiras de 2 centímetros para que me queden de 2 por 2 centímetros. No olviden usar empujadores y hacerlo con mucho cuidado para no cortar nuestros dedos. Aquí estoy colocando las tablas de 2 por 2 en donde van a ir para marcarlas. Después las llevo a la ingleteadora y corto sobre las marcas. Ahora los voy a colocar en su lugar usando clavos de 1/4 pulgada en calibre 16. Aquí repetí el proceso anterior para colocar la parte superior que también es de 2 por 2 centímetros. En la parte de abajo voy a colocar una tabla de 6.4 centímetros. Ahora perforo con la broca avellanador de forma diagonal para colocar una pija cuádrex de 1,5 pulgadas. Aquí tengo una tabla de 4.7 centímetros de ancho por 50.9 centímetros de largo y 2 centímetros de espesor. Esta la vamos a colocar bien recargada al piso del cajón, fijándola con clavos de 1 1/4 en calibre 16. Enseguida coloco una tabla más de 4 centímetros de ancho por 2 centímetros de espesor. Ahora tengo 2 pedacitos de tabla de 9.9 centímetros. Coloco una al frente y otra al fondo para que me sirvan como separador para colocar una tabla más de 4 centímetros de espesor.
Ahora voy a repetir el proceso anterior para colocar una tercera tabla de 4 centímetros de ancho. Aquí tengo una tabla de 3.6 centímetros de ancho y esta la voy a colocar bien sentada al techo de nuestro mueble. Por último, coloco una tabla de 4 centímetros de ancho bien recargada a la de 3.6 centímetros y repetimos todo este proceso para colocar las tablas en el lado contrario de nuestro mueble. Ahora voy a nivelar con la lijadora de banda cualquier desnivel que me haya quedado. Esto también se puede hacer manualmente con lija de grano 60 envuelto en un pedazo de madera. Es más tardado, pero se logra un buen resultado. Ahora voy a hacer un corte de 45 grados en dos maderas de 18 por 18 milímetros. Aquí, con la escuadra combinada ajustada en 18 milímetros, tracé una línea por todos los lados de nuestro mueble. Ahora coloco el corte de 45 grados justo en el cruce de las líneas. Debe coincidir por la parte de adentro y con la línea. En el otro lado hay que marcar y cortar a 90 grados. Ahora simplemente las voy a fijar con clavos de 1 1/4 en calibre 16. Ahora voy a colocar la parte de arriba, la cual tiene corte de 45 grados por los dos lados. La tabla de la parte de abajo es de 4.6 centímetros por 18 milímetros de espesor. El largo es de la medida que hay entre las dos primeras tablas que colocamos. Aquí tengo una rueda de poliuretano de 2 pulgadas. Esta cuenta con freno y la vamos a colocar en la parte de atrás. Tengo una más, pero sin freno, y esta la vamos a colocar en la parte de enfrente. Para marcar su posición usé una tabla de 2 centímetros, la cual alineé por la parte de atrás y tracé la línea. Después coloqué la rueda sobre la línea y me aseguré que el freno esté a medio centímetro del triplay lateral y ahí marqué las perforaciones. Ahora coloco un triplay de 16 milímetros en la parte de enfrente y trazo la línea. Después, con la escuadra combinada ajustada en 2.5 centímetros, trazo la línea por el lateral y ahí voy a marcar las perforaciones. Después simplemente repito el proceso para las otras dos ruedas. Ahora perforo con broca para madera de 5/16. Por la parte de arriba coloqué tuercas de inserto tipo T de 1/4. En el mueble 2 coloqué una tabla de 2×2 en el triplay del centro, al igual que en los laterales, para poder colocar la tabla de 4 centímetros para el cajón que vamos a colocar en este espacio. Estas las coloqué al centro con pijas y las que van sentadas en la parte superior también, porque no pude meter la clavadora. En la parte de abajo hice lo mismo que en el primer mueble, pero solo hasta la segunda tabla de 4 centímetros.
Aquí tengo una tabla de 16 milímetros de ancho, igual que nuestro triplay, por 18 milímetros, que es lo que miden las tablas laterales. Ahora tengo una tabla de 3.6 centímetros de ancho por 18 milímetros de espesor, para la división de las partes pequeñas.